Vamos a ubicarnos por aquí y vamos a organizar la presentación acá. Nuevamente este gobierno nefasto de Gustavo Petro, engaña nuevamente a la pobre gente campesina. ¿Sí? Básicamente con un tema tan delicado que es meterse con las tierras de la gente del campo, la gente más humilde. Ahora, esto, pues cabe anotar que esto nos afecta a todos, ¿no? A todos los que podamos tener medianamente un pequeño terreno, alguna tierrita por ahí. Los engañaron con lo de las tierras, los campesinos más afectados. Claro, mano, esto básicamente es que este gobierno ha perjudicado enormemente a nuestra gente del campo. Hoy les quiero explicar de manera clara, por eso les he preparado estas diapositivas, de una manera muy clara, por qué razón este gobierno que dijo proteger a la gente más humilde, ahora la atropella de esta manera. Entonces, de manera clara y directa, ¿qué es lo que está pasando con los avalúos catastrales en Colombia y por qué miles de campesinos están levantando su voz? Se trata de la desinformación, imagínense ustedes, se trata de la desinformación que da este gobierno de Gustavo Petro. Y en esta explicación que les voy a dar aquí, basados en datos reales, porque el dato mata relato, en esta explicación se trata de entender el origen, la intención y las consecuencias reales de una política pública que hoy está impactando al campo colombiano. Fíjense bien. Yo leí este título, los engañaron con las tierras, porque es así. Se aprovechan de la ignorancia del pueblo, el gobierno volvió y le mintió al campo, y lo que es peor, Iván Cepeda es más de lo mismo. Y la gente queriendo votar por Iván Cepeda. ¿De dónde surge esta ley? ¿De dónde surge esta ley? La base de esta situación está en el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro 2022-2026, aprobado en el año 2023. Esto es clave. Esto lo propuso el gobierno de Gustavo Petro, concretamente Gustavo Petro Urrego, en el Plan de Desarrollo. Este plan fue una propuesta, como lo digo ahí, es una propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro y posteriormente fue aprobado en el Congreso de la República en el año 2023. Dentro de ese plan se incluyó la actualización masiva del catastro, es decir, subir los avalúos de los predios para acercarlos a un valor comercial real. Cabe anotar que sí hay una realidad en que hay una desactualización de esos datos, y había que hacerlo, un atraso más o menos de unos 30 años. Aquí vamos explicando parte por parte, ¿listo? Entonces, ¿por qué se aprobó? Quiero que sepan esto, ¿por qué se aprobó? Me voy a poner por acá. Esta ley se aprobó con el respaldo de la coalición política amplia en el Congreso, donde el gobierno contó con el apoyo de su bancada y alianzas con otros partidos. Partido Liberal, Partido Conservador. Lo que ustedes ya saben y que todo el mundo sabe es que Gustavo Petro, con la alianza que hizo en sus campañas y la coalición, logró ganar y volverse presidente. Y entonces empezó a repartir platica en el Congreso, mermeladas para que le aprobaran una de sus reformas, y esta es una de las que le aprobó el Congreso. Pero el Congreso aprobó eso porque la cantidad de gente que compraron con dádivas, eso está en investigación, obvio. Y ya hay gente vinculada en estas cuestiones. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era modernizar el catastro, supuestamente reducir la desigualdad en el pago de impuestos y hacer que quienes tenían grandes tierras paguen lo justo, ¿sí? Sin embargo, una cosa es la intención en el papel y otra muy distinta a la aplicación real. ¿Qué sucede? Sí, es cierto, gente que tiene mucha cantidad de tierra y paga muy poquito, pero se tiene que hacer una evaluación consciente, directa. Ya les voy a decir cómo se debe hacer eso. Vamos metiéndonos un poquito más en el asunto. Vamos aquí. En esta siguiente diapositiva, ¿quién la está ejecutando? Esta ley de Gustavo Petro, ¿quién la está ejecutando? Obviamente la implementación la tenía que hacer el Instituto Geográfico Agustín Coase, IGAC, y otros sectores catastrales. Esta entidad ha aplicado la actualización de la forma de manera masiva, de manera rápida y generalizada, sin individualizar ningún predio. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro dio la orden que sea rápido, que se haga ya, que se haga inmediato, y como les gusta a este gobierno nefasto hacer las cosas mal hechas, a medias,
y perjudicar a nuestros campesinos, gente humilde como la que ven ahí. Y esto es grave, esto es grave. Por eso le digo, el gobierno de Gustavo Petro es mentiroso, corrupto, nefasto y incompetente, porque no sabe hacer las cosas bien. Y peor aún, su coalición del pacto histórico en el Congreso, que aplauden como bocas todo lo que este Mesías Gustavo Petro dice que es lo mejor para el país. Y vean lo que acabó. Esta partecita de aquí abajo donde yo les señalizo, sin diferenciar adecuadamente las realidades del campo colombiano. No hubo diferenciación. Se generalizó todo. En una sola olla se cocinó todo. ¿Sí? Haciendo las cosas mal como siempre. Pasemos aquí. ¿Cuál es el problema central? El problema central de esta situación, el gran problema es que no se hizo un análisis, vuelvo y lo repito, no se hizo un análisis profundo, diferenciado entre el campesino productor versus el gran terrateniente. No hubo, o sea, a todo el mundo le cayó la ley. Y la ley es para todos, no como dice Petro, que para los 4.000 más ricos. No, hombre, es como la cuestión de la gasolina. No, es que los del campo no, es que eso sí es mundial, Dios mío. Los campesinos no utilizan gasolina, no utilizan gasolina. Ay. Y lo más grave es que hay petristas acérrimos que les creen, hermano. Yo conozco aquí gente en mi pueblo que definitivamente tienen cemento en la cabeza. No leen, no analizan, no les gustan los datos. Cuando uno les hace una diapositiva de estas y les presenta este análisis, lo estoy haciendo lo más sencillo posible para que la gente de a pie, la gente entienda qué tan grave es esto. Y ya se dieron cuenta porque el paro campesino estaba tan alborotado y la pobre gente en las calles y todo lo que se vio afectado, ¿no? O sea, la cantidad de plata que se perdieron día a día por bloqueo de esas carreteras, a cuenta que obviamente estaban haciendo un reclamo justo. El campesino productor versus el gran terrateniente. La tierra productiva versus tierra improductiva. En regiones, diferenciar cuáles son las regiones agrícolas versus también cuáles son las zonas turísticas. Se aplicó una lógica técnica uniforme a una realidad profundamente desigual. Aquí en la última parte, mire, profundamente desigual. ¿Sí? Sin ningún estudio, sin ningún análisis. Como le gusta a este gobierno hacer chambonadas a lo chambón, como hablamos en el diálogo popular, a lo chambón. Por ahí decía un amigo, y perdónenme que me exprese así, pero así habla la gente en la calle y dice, a mí qué más da, pues que se haga como se le dé la gana. Bueno, no quiero decir esa palabra porque de pronto aquí la gente se... Un avalúo catastral justo debería incluir, ¿qué debería incluir? Un estudio social del propietario. Señor campesino, señor propietario, ¿usted a qué se dedica? Esta finca que usted tiene acá es para qué? ¿Acá qué cultiva usted? Para mantener a su familia, cultiva papa, yuca. ¿Qué tiene aquí en esta finca? El nivel comercial de esta finca, ¿usted qué es lo que vende acá? ¿Cuánto le produce a usted este terreno? ¿Cuánto le produce? Es importante. ¿Cuánto le produce a usted este terreno? Al año. Y de esa manera, de ese análisis, decir, esta persona, de manera individual, eso lleva un poco de años, sí, eso lleva un poco de tiempo, eso no es de la noche a la mañana. Tienen que analizar por sectores, por regiones, pero el gobierno tiene que poner e implementar un equipo de trabajo capacitado, idóneo, donde se hagan todo este análisis social. No coger, como está haciendo este gobierno, por contratar gente, contratan a cualquiera. Y entonces cualquiera ya puede hacer un evalúo económico de un terreno, de una propiedad, de una casa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cualquier persona no puede formar parte del IGAC. Los evaluadores tienen una educación, tienen una preparación, tienen una educación técnica específicamente para hacer este trabajo. ¿Sí? La capacidad productiva de la tierra, analizar eso. Rentabilidad real del predio, una rentabilidad real, lo que estoy hablando. Tipo de actividad económica, venga, usted acá vende leche, usted qué hace acá, producción de caña, agricultura, etcétera. Lo que estábamos hablando ahorita. Contexto regional, no es lo mismo que una tierra esté en una zona turística a una tierra, a un terreno que tenga producción agrícola. Dicho esto, un ejemplo, o sea, no se puede valorar igual una finca en una zona turística que una finca lechera en Boyacá o en Santander, o una finca productora de papa en Nariño, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos el análisis en esta diapositiva número 10. Estamos colocando, déjenme revisar aquí el micrófono si está prendido. Sí, está prendido.
el riesgo social. Lo que muchos campesinos están advirtiendo es grave, o sea, no podrán pagar el impuesto y se verán obligados a vender o perderán sus tierras. Esto genera un riesgo de desplazamiento económico y concentración de tierras en unos pocos. Básicamente el Estado terminará expropiándole los productos a los campesinos. Eh, esto, es, esto es injusto con esta gente que ustedes ven aquí en la imagen. Injusto porque pues sus tierras no van a producir la cantidad de dinero que tienen que pagar de catastro. Entonces, vamos a analizar en una reflexión aquí, donde la pregunta es, ¿actualizar el catastro era necesario? Sí, claro, pero había que hacerlo con gradualidad, enfoque social, diferenciación productiva, diferenciación productiva, y esto pues está generando más daño que beneficio. A los campesinos los volvieron a engañar nuevamente. Gustavo Petro lo volvió a engañar al pueblo campesino y al pueblo de Colombia, porque esto nos afecta a todos nos afecta. Bueno, aquí por ejemplo, básicamente el problema no es la ley, el problema es cómo se está aplicando. Sí, sí, el problema no es la ley como tal, pero como este gobierno no lo ha hecho correctamente, el campo colombiano no puede ser medido solo en cifras técnicas, debe ser entendido con criterio social, justicia económica y conocimiento real del territorio, ¿sí? Conocimiento real del territorio. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, habría que hacer un estudio individual, ¿sí? Individualizado. Por ejemplo, el problema, el problema de la justicia económica, el reconocimiento real del territorio, el criterio social, debe ser entendido como, básicamente, el núcleo familiar de esa persona, del tenedor de esas tierras. Aquí le dejo una partecita de dónde estoy sacando estos conceptos y cómo es que estamos haciendo este análisis, ¿sí? Ustedes pueden meterse al Plan Nacional de Desarrollo del 2023, donde se van a dar cuenta que sí, efectivamente, Gustavo Petro fue el que sacó esto. Normativa catastral del IGAT, ahí pueden ir a ver, ahí está la ley 2025. Noticias sobre protestas campesinas, pueden revisar todas en el tiempo, en la que ustedes quieran sobre las protestas campesinas. Les recomiendo medios serios, ¿sí? Análisis económicos rurales, esto no es un tema político solamente, es un tema social, económico, humano, lo que está en juego con estas cifras. Son tierras y el trabajo de toda una vida de los campesinos colombianos y de todos nosotros, porque el sueño de tener una tierrita, una finca o de tener, por ejemplo, una casa, pues eso se va a ver ya en este momento, se va a ver frustrado para mucha gente. ¿De dónde surge la ley? Vuelvo y le repito. La ley surge a base de la situación que está este señor que está aquí, Gustavo Petro, en el Plan Nacional de Desarrollo del 2022 al 2026, aprobado en el año 2023. Este plan fue una propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto no fue ni de Uribe, ni de Duque, ni de Santos, para los petristas acérrimos que defienden a esta porquería. Petro es el responsable de esta ley y de esta norma, que fue aprobada en el Congreso de la República con muchas dudas, porque es que la bancada progresista del pacto histórico, alianzas con el Partido Liberal, alianzas con el Partido Conservador, con el Partido Verde, lograron aprobar esto. Y no lo estudiaron, no estudiaron el impacto económico sobre esta cuestión. Aparte de que lo están haciendo de manera muy rápida, a lo chambón, a lo chambonada, como hace este gobierno todo, sin estudios socioeconómicos. En el IGAT deben nombrar personas idóneas para que hagan estos estudios. Y dentro de ese plan, pues, se incluyó la actualización masiva del catastro, es decir, subir los avalúos de los predios para acercarlos a su valor real. Entonces, yo les hago una reflexión, queridos colombianos. A ver, ustedes colombianos, la gente del campo, los docentes, nosotros los médicos, pacientes, le hago un llamado a todo el gremio colombiano, a todo ciudadano colombiano con carácter de proteger su integridad, tanto física, su salud, su patrimonio económico. ¿Ustedes creen que es correcto lo que este señor hizo? Y ha estado haciendo lo que quiera con Colombia. Y aparte de eso está promulgando una constitución. Cambio de la constitución, una constituyente. Este señor quebró Ecopetrol, ¿sí?
El legado de destrucción del sistema de salud. En vez de mejorarlo, habían cosas que mejorar. No decimos, hombre, es que el sistema estaba en las peores condiciones. No, teníamos uno de los sistemas de salud competentes, inclusive en pandemia se logró verificar eso y teníamos un sistema de salud competente, con fallas sí, como lo hay en cualquier sistema, en cualquier empresa, sí hay fallas, claro, pero había que mejorar, no había que acabarlo, ¿sí? La economía destruida, no hay préstamos del ICETEX, nosotros los colombianos que tenemos créditos del ICETEX, o los alumnos, nuestros hijos que están con el crédito del ICETEX en este momento están enfrentando cuotas muy altas, valores muy altos. El alza de la gasolina, pues ustedes ya saben a qué va eso. En Colombia, producir un galón de gasolina solamente cuesta 4.500 pesos, pero aquí con todos los aranceles y los impuestos que le meten, nos volaron el precio de la gasolina, siendo nosotros un país productor. El alza de todos los impuestos, a todos los impuestos económicos, la canasta familiar, a las bebidas, azucaradas, no azucaradas, a los licores, impuesto a la renta, una cantidad de impuestos, señora, la cantidad de impuestos que le ha montado a usted a este país ha sido increíble. Pero listo, está bien, ha hecho sus reformas y algunas han pasado como esta, por ejemplo, esta reforma nefasta. Las otras no han podido pasar porque no tienen ni contenido, ni forma, ni han sido bien presentadas. Por eso el Congreso, que es el filtro, ha parado eso. Yo les digo una pregunta. ¿Ustedes creen que es bueno votar por esta situación, por este señor, que es el representante de Gustavo Petro, Iván Cepeda, que es el que quiere seguir adelante con todas estas cagadas que está haciendo este gobierno? ¿Sí? Aparte de eso, la registraduría ya informó que infló los votos del petrismo y que no llegaron ni a 1.5 millones. El principal perfil de Petro, que es Iván Cepeda, apenas alcanzó, dice ahí que los 725.000 votos. Yo le hago un llamado. Este señor también ha propuesto seguir con el mismo proyecto de la salud que venía con la reforma a la salud. Iván Cepeda quiere volverlos a 30 años atrás, que era el Seguro Social. Eso fracasó, ese sistema no funciona. Aquí lo que hay que hacer es serios, coger cada empresa, supuestamente que ya estaban intervenidas por el Estado y que iban a mejorar, empeorar. Eso empeoró, eso falló. Entonces, colombianos, esta opción de Iván Cepeda para seguir administrando el país, para seguir administrando el país supuestamente con sus reformas sociales, no sirve, porque hay mucho populismo, hay nepotismo, hay corrupción. Este gobierno es una vergüenza, pasará a la historia como el gobierno más corrupto de todos los años. Ni siquiera Odebrecht, ni siquiera lo de las TIC, póngame en la que quiera, ni lo de Samper, ni siquiera el proceso 8000 se iguala a la cantidad de plata que se ha robado este gobierno, la cantidad de dinero, solamente con las estafas y la corrupción de la UNGRD, donde se le robaron la plata a La Guajira, el agua a La Guajira, han hecho cualquier cantidad de cosas. Ahora quieren quitarnos también la cuestión de la pensión. Y miren el daño que le hicieron a los de FECODE, a los docentes, ahí están llorando porque su sistema de salud está mal, porque no los atienden, porque no les dan cita. Y ellos dicen, no, es que es la fidoprevisora. No, señor, es Gustavo Petro el que dio la orden de no contratar con privados. Entiendan una cosa, en Colombia hay 12.000 instituciones, y no son más, 12.000 instituciones en salud privadas, frente creo que si acaso, entre hospitales, centros de salud y clínicas de segundo, tercer y tercer nivel, tendrá el Estado tendrá siquiera 2.000, no alcanza. Entonces, por favor, esta no es la opción, Iván Cepeda no es la opción. A mí la gente me pregunta, humildemente, usted que ha analizado, doctor, a mí la mejor opción, el mejor perfil para dirigir el país, un profesional, aparte de eso su fórmula vicepresidencial, un tipo formado, Abelardo de la Espriella, presidente, y ojalá en primera vuelta, para que organice todo este miércolero que dejó este gobierno nefasto de izquierda progresista que no ha pensado realmente en el campesino. Está muriendo gente en la salud, en silencio en sus casas. Y yo que visito pacientes en los hogares, me dicen a mí los pacientes, ay, es que el problema es de la EPS, es que el problema es de la IPS, no, señora, el problema es de Gustavo Petro, que nombró un ministro de salud incompetente, que no le duele la gente y no ha podido solucionar ese problema de la corrupción. Antes están robando más plata, más dinero a los colombianos. Queridos colombianos, Dios los bendiga. Iván Cepeda no es la opción, hay que votar por Abelardo presidente en la primera vuelta, votar masivamente por Abelardo de la Espriella presidente. Vamos a cambiar el futuro económico y la cara de nuestro país. Dios los bendiga.